sumando a la clase pudieran dar el presente, se agradece mucho. La intención de la clase de hoy entonces es poder hablar sobre la unidad número 2 en su parte final y lo mismo de cuestiones parroquiales con el tema del trabajo práctico o algunas cuestiones que tengan que ver con este, la gestión de la plataforma o algún otro comentario, siempre son bienvenidos para la mejora de la parte pedagógica y de cursada. Eh, Ahí entonces la intención es estar presentando la clase, agradecido nuevamente por la paciencia y si hay algún detalle técnico o de compañeros que se están por ingresar un poco más tarde a la clase, no tengan inconveniente en plantearlo al chat, que voy a tratar de- de darle prontitud al mensaje, aunque a veces también en el devenir de la charla se puede notar un poco que no le damos continuidad, pero nos acomodamos todos a la plataforma. Lo que está restando para finalizar la unidad número 2 tiene que ver básicamente con el punto que es el rol de las sociedades de clasificación y su responsabilidad cuando actúan en nombre del estado de abanderamiento. Ya en la clase anterior el señor Kieferling les había comentado la significancia o novedad por ahí de esta temática. Esperemos estar a la altura de algunas explicaciones. Es un tema que tiene su parte de debate y de también quizás internalización, ¿por qué no?, en alguno de los puntos del trabajo práctico. Perdón. Entonces, la intención quizás es como para aprovechar y, llegado el caso, tomar alguna nota y hacerlo partícipe de su punto de trabajo práctico. Una vez que hablemos del rol de las sociedades de clasificación, vamos a hablar en detalle de lo más que se pueda del código de organizaciones reconocidas en particular y, sin dudas, tratar de ejemplificar, ya sea con detalles que tienen que ver con la certificación específica de las sociedades de clasificación en nombre de la Prefectura Naval Argentina, o la internalización de trámites que tienen que ver con el cumplimiento de una ordenanza específica que involucra tanto a técnica de la navegación como el Registro Nacional de Buques y la división documentación en particular. Em, Cuando arrancamos a hablar de las organizaciones reconocidas, es necesario hablar de las sociedades de clasificación, en donde brevemente, tal cual lo dice el PowerPoint que estamos presentando, que es el propósito de, aparte de dar clase, una certificación estatutaria, servicios en cuanto a organización reconocida, actuando en representación de un estado de abanderamiento, y en especie de asistir a la industria marítima y a los cuerpos regulatorios, como vamos a ver en esta función de este, eh, órganos no consultivos en la Organización Marítima Internacional, como se los llama también, en donde tiene que ver con cuestiones regulatorias en cuanto a la seguridad marítima, la prevención de la contaminación y obviamente con su experiencia vasta y en cuanto a la posibilidad comercial en sí, lo que le permite tener un acceso a la tecnología. En esta especie de círculo virtuoso empezamos a ver como que desde el punto donde podríamos decir, donde se norma, donde luego esas aprobaciones de normas van a tener una especie de marco teórico, marco normativo para la aprobación de un diseño, luego va a venir la aprobación de esa planificación de diseño, va a tener reconocimientos, inspecciones,
que van a ser previa a la construcción, durante la vida útil de la embarcación. Va a haber una retroalimentación entre quienes actúan en nombre de la sociedad de clasificación, o la organización reconocida, mejor dicho, y su cliente, también con la representación, en este caso, de corresponder con el estado de abanderamiento, y todo eso es un círculo virtuoso en donde lleva a que haya una retroalimentación y una creciente aprendizaje que sin dudas, llevado a lo que venimos dando en clases anteriores, podemos graficarlo con la función que hablábamos desde la aprobación de planos que se produce en la División Técnica Naval del Departamento Técnico de la Navegación, y las cuestiones que ya vamos viendo que empiezan a integrar partes vistas, pero desde diferentes facetas o diferentes aristas. Vamos viendo también cómo esta delegación no hace más que replicar la labor que hace la institución, bajo otro lineamiento o marco regulatorio. En el interín también vamos a tratar de presentar la página de lo que es la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación, la IACS, conocida con sus siglas en inglés, en donde de la definición de la página, la cual está en inglés, dice que la objetivo de la existencia de la clasificación del buque es que esta resistencia estructural e integridad de sus partes esenciales del casco del barco y sus apéndices, chequear la fiabilidad y función de los sistemas de propulsión, dirección, generación de energía, entre otras características en sistemas auxiliares que se han construido en la embarcación para tener los servicios esenciales a bordo. Es una especie de ABC en lo cual claro, están a la búsqueda de clientes, entonces sus explicaciones van desde que pretenden alcanzar el objetivo del desarrollo y aplicación de las reglas, como así mostramos en el gráfico de la verificación del cumplimiento de las normas internacionales, en cuanto a los reglamentos que apliquen a ese buque que va a tener luego una bandera. En el cuadro inferior vamos a ver esta siempre intención de que se vea la participación en cuanto a órganos no consultivos, que es el nombre más light que le pone la Organización Marítima Internacional, cuando hablamos de lo reactivo y lo proactivo en este gráfico que vemos en el inferior de la diapositiva. En la ocurrencia de un acaecimiento y la generación espontánea de normativa, claramente va a tener una mayor injerencia de estos stakeholders en cuanto a, bueno, está bien, sucedió tal evento, se está por aplicar tal nueva normativa, lisa y llanamente ponen en la mesa una negociación en cuanto a la necesidad de escuchar a los órganos no consultivos, no gubernamentales, porque van a ser los que en sí van a estar representando a la industria naviera en cuanto a lo que va a implicar en cuanto a tiempo y gastos económicos la seguridad de la navegación y de la protección de los bienes y la vida humana. Si nos retrotraemos un poco a tratar de marco normativo al porqué de esta, luego que va a devenir en delegación de lo que es la autoridad y responsabilidad, no se va a delegar, pero nos vamos a focalizar que desde la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, la famosa CONVEMAR, dice que una vez que el barco está registrado, el estado de pabellón tiene determinadas obligaciones. Entonces, ello en particular lo vamos a encontrar en el artículo 94 de la CONVEMAR, en donde habla de los deberes del estado de pabellón, donde debe ejercer eficazmente su jurisdicción y control de asuntos administrativos, técnicos y sociales sobre los buques que enarbolan la bandera
y tomar medidas necesarias para garantizar la seguridad en el mar. Esto claramente ya lo tenemos internalizado, pero cuando empezamos a ver el por qué estas normativas, cuando no es el estado de abanderamiento, desde donde parte la necesidad de que siempre quede en claro que va a ser el estado del pabellón el responsable. Sí, señor Borro. ¿Me Está había bien. levantado la mano, señor Borro? Sí, 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 levanté A si querés. mí me decís, Martín. Ok, no, era listo, gracias. Ya adentrados entonces en el SOLAS, particularmente en el capítulo 11.1, en donde se hablan las medidas especiales para incrementar la seguridad, vamos a encontrar que nos habla en la regla 1, autorización de las organizaciones reconocidas. Y ahí nos va en un principio a hablar que la administración va a poder autorizar a organizaciones a los que hace la referencia la regla 1.6, que cuando vamos al SOLAS estamos hablando a ver si lo tengo por acá abierto, bien, bueno, básicamente en esa regla del SOLAS estamos hablando de las inspecciones y convalidaciones. A ver, vamos a hacer una búsqueda rápida para que podamos ver de qué se trata. Bien, cuando hablamos entonces en la parte de reconocimientos y certificados, esa regla número 6 que habla de las inspecciones y reconocimientos, y habla que la inspección y reconocimiento de buques se refiere a la aplicación de lo dispuesto en este tema de reconocimientos y certificados del SOLAS, en donde serán realizados por funcionarios de la administración, y no obstante la administración podrá confiar las inspecciones y estos reconocimientos a inspectores nombrados al efecto o a organizaciones reconocidas por ella. Es por eso que cuando estamos tratando de introducir la temática, estamos tratando de ser puntillosos en su pirámide, por así decirlo, normativa, y ya adentrados en el capítulo 11.1, cuando se menciona la regla 1.6, recurrimos a poder clarificarla. Entonces, hablamos de estas sociedades de clasificación en conformidad con las disposiciones del SOLAS y con el código para las organizaciones reconocidas. Entonces, acá ya el mismo SOLAS nos va a decir que existe un código que va a estar compuesto por dos partes que son obligatorias y una tercera que tiene que ver con recomendaciones. Ya por así decirlo, vimos entonces ANCLOS con BEMAR. Luego hablamos de una regla SOLAS, después dentro de un capítulo en particular de SOLAS, y ya ahora sí llegamos a lo que es el código de organizaciones reconocidas. Y este código fue adoptado por resoluciones del Consejo de Seguridad y el Consejo de Protección Medioambiental, ahí como vemos en sus siglas MSC o MEP, con su número de resolución, y entre paréntesis es el número de la reunión en tal. Son pequeñeces, por así decirlo, que las podemos simplemente confirmar que si vamos a ver la definición de MSC, acá podemos ver si la letra no es muy chica, en IMODOCS, que estamos hablando del Comité de Seguridad Marítima. Si estamos hablando del MEP, estamos hablando del Comité de Protección del Medio Marino, y cuando hablamos per se de algún número de documento, estamos hablando de el periodo de sesiones, que va a ser el que va a tener por lo general el número entre paréntesis. Entonces, no, a veces tiene más que una idea de orientarnos a cómo están codificadas determinadas cuestiones que vemos, y por ahí sí nos resulta
reexplicativo es preferible cometer la reincidencia en la explicación antes que por ahí dejarlo pasar y de dónde salen esos números o esas siglas. Mis disculpas a los que los aburrí con la redundancia de ellos. En cuanto a la continuidad de ya el código en sí, menciona que va a proporcionar a los estados de abanderamiento esta especie de norma que va a alcanzar una implementación armonizada y coherente a escala mundial, como es el objetivo de todos los convenios de la Organización Marítima Internacional en cuanto a la estandarización. Quizás a veces la palabra estandarización está buscada hacia un piso, que lamentablemente después se mantiene y nunca se eleva, pero antes que la nada, esa estandarización en cuanto a estas prescripciones habla de cómo se van a evaluar y autorizar a las organizaciones reconocidas. Va a permitir proporcionar a los estados de abanderamiento mecanismos armonizados, transparentes e independientes que puedan ayudarlo a supervisar a las organizaciones de forma coherente, eficiente y eficaz. Esa combinación de palabras siempre va a estar presente en la normativa que estamos por ver en la materia, porque está relacionada netamente con el código de implementación de instrumentos de la OMIC, los cuales, como mencionaba el señor Kifeli en la anterior clase, vamos a ser proclives a ser auditados en el año próximo. Como último punto de este objetivo de la presentación del código, que va a aclarar las responsabilidades de las organizaciones en cuanto a su actuación en representación del estado de abanderamiento, y obviamente va a delimitar, porque volvemos a la cuestión que nombraba Anclos, el estado de abanderamiento va a tener la responsabilidad en cuanto a cuestiones que no van a poder ser delegadas. Cuando hablamos de la finalidad del código en sí, es un instrumento internacional que va a contener criterios mínimos para evaluación de las organizaciones con miras a su reconocimiento y autorización, y estas directrices que va a tener puertas adentro, por ejemplo, la República Argentina, para estar supervisando a esas organizaciones a las cuales, vamos a ver luego, son 5, se le permitió actuar en nombre de la Prefectura Naval Argentina en la aplicación de determinados convenios, para ya ponerle nombre y apellido a todo lo que vamos parafraseando por aquí. Entonces, el ámbito de aplicación va a aplicar o a las que estén por generarse como organizaciones reconocidas o las que ya existieran. Como bien sabemos, algunas son más que centenarias, y van a llevar en nombre del Estado de Abanderamiento certificación y servicios reglamentarios en virtud a los diferentes instrumentos. En cuanto a los estados de abanderamiento, básicamente va a exigirles que su reconocimiento de organizaciones se base en este código. Y acá sí hablamos de 3 partes que tiene el código. En cuanto a la primera, que es la que estamos atravesando, que son las disposiciones generales. La parte 2, que tiene cuestiones obligatorias para el estado de abanderamiento y la organización reconocida, que figuran de por sí ya en los instrumentos, algunos de la Organización Marítima Internacional. Y la parte 3 da directrices para la supervisión, en donde después vamos a ver que los convenios que van a entablar los estados de abanderamiento con las sociedades en sí son una especie de copy-paste para estar a norma y poder darle un marco más que legal y estandarizado a la rúbrica de esos convenios, que vamos a también tener la suerte de poder chequear en la clase de hoy. Y acá viene la palabra fundamental, que es lo que busca el código: la delegación de autoridad. Entonces, esta palabra es la clave para, por así decirlo, cuando tengamos que resumir en una palabra o en 2, lo que es el código de organizaciones reconocidas. Basa la delegación de autoridad, en donde
un estado de abanderamiento lo puede hacer en una organización en el cumplimiento de esta normativa para que lleve a cabo la certificación en su nombre y preste estos servicios reglamentarios en virtud a la legislación que se internaliza nacionalmente. Ahí es donde hay determinadas cuestiones que no pueden avalarse más allá de una capacidad de una organización reconocida. Ahí es donde hay determinadas delimitaciones que los estados de abanderamiento no van a poder delegar, pero sí lo que hay que tener en cuenta que hay determinadas cuestiones que se necesita también que haya un control sobre las organizaciones reconocidas, reconociendo siempre que los convenios de la OMI son con los Estados miembros. Ya pasando a la parte 2 del código, para así después podemos materializar algunas de estas cuestiones que por ahora es introducción normativa, tenemos definiciones que tienen que ver con la denominación en sí de organización reconocida. Entonces habla de una organización evaluado por un estado de abanderamiento cuyo cumplimiento de la presente parte del código sea determinado. Autorización es la delegación de la autoridad a una organización reconocida para que lleve a cabo la certificación y los servicios reglamentarios a nombre del estado de abanderamiento. Como vamos a ver en el documento jurídico, por ejemplo, el que me interesa que veamos es el que tiene la prefectura con el RINA. Y cuando hablamos de las prescripciones generales, esta delegación de autoridad, como dice en estos artículos que vamos viendo en la presentación, va a estar sujeta a la confirmación de dicha organización demuestre que está capacitada para presentar un servicio de alto nivel y satisfacer lo prescripto en el presente código en la legislación nacional aplicable. Claramente que eso nosotros nos gusta pensar y creer que ese alto servicio o nivel de calidad tiene que ver con estados de abanderamiento o estados miembros que no caen todos en esa denominación, bien lo sabemos. Entonces, bienvenido sea la existencia de organizaciones reconocidas en algunos pabellones y en otros, bienvenido sea la existencia de organismos que las controlan. Hay de todo en esa interpretación de quién es más fiable o quién es más en cuanto a capacidad técnica y recursos humanos para poder aplicar la normativa. Siempre va a haber un ejemplo de cada. En cuanto a los procesos de certificación y servicios reglamentarios, debería reconocerse que la certificación y los servicios reglamentarios son procesos de desarrollo y entrega de un servicio para las actividades de verificación del cumplimiento por parte de la organización reconocida y el estado de abanderamiento, más que un proceso de proyecto de un buque o de su equipo. Esto quiere decir que a través de la certificación se tiene que no solo garantizar que se cumple con la parte normativa del documento, sino que esas prescripciones realmente pueden ser palpables más allá de el otorgamiento del documento, en lo que ya empezaría a formar lo que es la cultura de seguridad. Y ya tocando muy por arriba la última parte, en cuanto a la supervisión de las organizaciones reconocidas, bien vamos a ver en una parte, en uno de los anexos, la periodicidad en la cual hasta la Prefectura Naval Argentina va a estar supervisando a la RINA, por así decirlo, para mantener esta vigencia de estos convenios marcos, en donde entonces van a ser sujetas a supervisiones estas organizaciones reconocidas, para que el estado de abanderamiento mantenga esa delegación de autoridad, por así decirlo, en cuanto a la certificación y los servicios que presta en su nombre.
Y como base de la pirámide que arrancamos tratando de mencionar a Anclos, siguiendo por Solas, en sus articulados y después ya la resolución de los diferentes órganos de la Organización Marítima Internacional, llegamos a la Ordenanza 3 del 2015, en donde en cuanto a normativa institucional tenemos la autorización de las organizaciones reconocidas y requisitos para el reconocimiento de buques provenientes de otros estados de abanderamiento. Tenemos como principal mención que los diferentes convenios como el SOLAS, el convenio internacional sobre líneas de carga, el convenio para prevenir la contaminación de buques, MARPOL, facultan a las administraciones a conceder estas autorizaciones a organizaciones para que lleven a cabo en su nombre la certificación y estos servicios, como parte que después también termina siendo la puerta de entrada para el código de implementación de instrumentos de la OMI. Entonces, en estas funciones como Policía de Seguridad de la Navegación, en cuanto a lo específico de la Ley General de Prefectura, en su artículo 5, en el subinciso 12 y 23, en cuanto a la inspección de buques para verificar su seguridad y determinar el arqueo de los de bandera argentina, otorgando los certificados correspondientes. Ahí es donde yo le voy a mostrar que un poquito duele a los ojos ver un certificado que se emite en nombre de la prefectura por una sociedad de clasificación, pero bueno, hay que acostumbrar a los ojos, a veces usando algún lente, o en este caso también sabiendo que eso lo que otorgan en nombre del Estado tiene sus explicaciones, sus fundamentos normativos, y que todos sepamos que puede existir estos documentos. Yo hago un mea culpa, para mí fue muy novedoso encontrarme con esa delegación de autoridad y después de tiempo transcurrido en ver las certificaciones solo con nuestros logotipos y nuestras banderas, ver uno con una identificación foránea sobre nuestros buques de bandera nacional, nada, generó un poco de, de sorpresa quizás. En cuanto al subinciso 23, en cuanto a la cuestión que tiene que normativamente la prevención de la contaminación de las aguas fluviales, entonces esto todo tiene en consonancia con los diferentes convenios a los cuales se está autorizado a delegar la gestión de la certificación y los servicios reglamentarios que la prefectura puede autorizar en organizaciones reconocidas. Tenemos compañeros que trabajan día a día en esta gestión de trámites que tienen que ver con la Ordenanza 3 del 2015, más específicamente en la División Técnica Naval. Vamos a tratar de también voy a tratar de mostrar lo que se llamaría un memorando técnico que va hasta periodicidad, puede ser una palabra adaptable, o que va dando plazos para diferentes embarcaciones que están queriendo ser incorporadas en la matrícula nacional, pero que se incorporan a través de una sociedad de clasificación, una organización reconocida en base a esta ordenanza, que es muy técnica, es muy específica, pero necesaria de el saber el por qué estas condiciones permiten a organizaciones reconocidas actuar en nombre de la prefectura hasta antes de que esta embarcación sepa, o básicamente que la Argentina sea noticiada que esta embarcación va a pertenecer a nuestra Marina Mercante Nacional. Siguiendo con un breve ABC de la ordenanza de la gestión y autorización de las organizaciones reconocidas, un ABC tiene que ver con que va a haber la necesidad de un acuerdo escrito. Estas 5 organizaciones reconocidas a las cuales la prefectura va, por así decirlo, tomarles estos trámites, previamente tienen que haber generado un acuerdo con la prefectura. Estas cuestiones que dice que los servicios que se autoricen estarán dirigidos a la aprobación de construcciones en el extranjero
con destino a la matrícula nacional, como les comentaba, y el reconocimiento de buques y artefactos navales mercantes de bandera nacional que realice viajes internacionales por mar. No obstante, la prefectura podrá extender tales servicios a otros casos a través de autorización especial prevista en el acuerdo. Acá también hay la evolución de la pandemia y otras cuestiones lleva a que se haya normalizado que buque que está en el exterior haya sido en este último tiempo inspeccionado por inspectores de las sociedades de clasificación, en donde se les va a pedir a ellos determinados requisitos para cuando esos documentos lleguen al país ser tomados como válidos, y siempre está la intención de muchas agencias marítimas de tratar de en el país internalizar cuestiones que tienen que ver con sociedades de clasificación en representación de la prefectura. Ahí hay un diálogo que está siempre abriéndose y cerrándose de territorio nacional, no hay imposibilidad de la actuación de la prefectura, entonces hay detalles donde se marca si se avala o no en cuanto a lo foráneo de la gestión de la inspección y no cuando sucede en el país. Pero bueno, es un debate que después lo vamos a ir desandando. Entonces, la supervisación de las organizaciones reconocidas autorizadas a llevar a cabo la certificación y los servicios reglamentarios va a estar a cargo, en este caso, de lo que vemos más a la derecha en el organigrama de la Dirección de Policía y Seguridad de la Nación, que es el Departamento Gestión de Calidad, donde el prefecto general de Jesús, hasta en estas cuestiones, es quien lleva la voz cantante en cuanto a cuestiones que tienen que ver con la designación de auditorías y un par de otros detalles más y notificaciones que se reciben como punto de contacto cuando las sociedades de clasificación actúan en nombre de la prefectura. 1.000.003 cosas a pulir hay. Esperemos poder ser claros en el comentario. Y como ya le decía, también no deja de intervenir en esta gestión tanto el Departamento Técnico de la Navegación como el Departamento de Seguridad de la Navegación, como también el Registro Nacional de Buques y las diferentes áreas en cuanto a la certificación que tiene que ver la involucración del Departamento Técnico de la Navegación en un trámite de construcción que después va a devenir en el Registro Nacional de Buques con el otorgamiento de una matrícula y los diferentes certificados que se dan en el Departamento de Seguridad de la Navegación que tienen que ver con esa reemplazo de esos certificados internacionales por los nacionales en donde se produjo esta incorporación en la matrícula nacional. La página de la Organización Marítima Internacional básicamente habla de el detalle de que le comentaba, de la gestión de las organizaciones reconocidas, en donde se va a estar actualizando en diferentes reuniones las normativas que tienen que ver con lo que atañe directamente y son tan importantes que dentro de los miembros se los considera como organizaciones no gubernamentales con carácter consultivo, a ni más ni menos que la IACS, que es la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación, como les mencionaba en ese diagrama de un flujo donde se es proactivo, reactivo en la creación de normativas, pero nunca se va a dejar de tener presente a estos stakeholders que la página en particular de la IACS tiene una venta del producto y una calidad y una actualidad en publicaciones que a veces nosotros recurrimos a la lectura de ellos porque hacen una interpretación normativa de avanzada y a veces son los que terminan de tener lo que se llama más burdamente el espíritu de la norma más plasmado que el resto de los mortales.
tratando de ir al punto que mencionábamos en la clase anterior, cuando veamos en la unidad número 5 el código de implementación de instrumentos de la Organización Marítima Internacional, cuando se hable de las tres funciones que tienen que ver una con el estado de abanderamiento, el estado rector de puerto o el estado de abanderamiento ribereño, perdón, me faltó decir, en lo particular con el estado de abanderamiento, en el punto 2, que tiene que ver con la delegación de autoridad, se nos va a supervisar los diferentes acuerdos de conformidad con las organizaciones reconocidas y estas instrucciones y supervisaciones en las cuales la Argentina ha posado esta delegación de autoridad en cuanto a la implementación, cumplimiento y evaluación de este código en particular. Vuelve dos detalles a ser tenidos en cuenta acá. Voy a tratar de poder, a ver si me permiten un instante en las opciones. Bien. A ver, la intención es también poder mostrarles algo que tiene que ver con la existencia en este caso de lo que es bien, la posibilidad de que ustedes vean en intranet la parte que tiene que ver con la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación, en la parte de implementación de normativa internacional, ahí les va a abrir una orejeta en donde hay cuestiones que tienen que ver con esto, lo que estamos hablando en clase, y en uno de sus puntos, en cuanto se lo denominó industria naval, organizaciones reconocidas. Allí, en las organizaciones reconocidas, van a estar las 5 mencionadas, las cuales la prefectura tiene convenios. Van a estar en cada una de estas carpetitas los diferentes convenios. Ahora después vamos a chequear uno de ellos, en donde tenemos el convenio con el registro coreano, Korean Register of Shipping, Bureau Veritas, Lloyds, ABS, American Bureau of Shipping, y creo la más reciente es con el RINA. Después también una linda palabra que colabora a la gestión de la materia, que tiene que ver con perfil de país. Ahí es donde esto tiene que ver con las cuestiones de los diferentes convenios que las organizaciones van a poder estar aplicando o no, y hace una especie de descripción de lo que es el país en cuanto a normativa y una especie de resumen de lo que es una cuestión más a lo que podríamos llamar el perfil del país. Entonces, ya volviendo a... Bien, bien, tratando de... Martín, te hago una consulta, porque me interesó esto último que hablaste. Sí, señor. Lo del perfil de país está asociado también con el perfil de administración marítima de cara a la auditoría del año que viene, o lo dividieron claramente. Un mix, señor. Está netamente relacionado con lo que la auditoría debiera Perfecto. de Ya está, me queda observarnos, claro. pero hay trabajo para hacer, señor, sobre eso. Sí, sí, hoy, un segundo nada más te quito. Hoy estuve con el Señor de Jesús en el pasillo, justamente charlando de un poquito de lo que me adelantaste en la clase anterior. Así que seguramente mañana o pasado nos juntamos para avanzar con el equipo de trabajo y de cara a lo que se viene, pues venimos muy atrasados con eso, se ha hecho poco. En rigor, de verdad, se hizo, bueno, un poco para toda la clase, le comentamos, se hizo, digamos, el diagnóstico inicial y llegamos hasta la presentación de las medidas correctivas, pero después la prefectura se estancó con eso y tampoco se avanzó, tengo entendido por lo que me decía hoy el señor de Jesús,
en la interrelación con los demás organismos parte de la administración. Pero bueno, veremos cómo mejoramos con estas cuestiones. Gracias, Martín. Ya me aclaraste esa duda porque me pareció interesante, porque esto es nuevo de lo que está siendo incorporado en la página de Polinave, o por lo menos yo no había indagado con tanto detalle en este último tiempo. Gracias. No, gracias a usted, señor. Sí, básicamente hay cuestiones que el director de Policía de Seguridad de la Navegación insta a que tareas subsidiarias, por así decirlo, tengan presencia más que otras, y el jefe del Departamento Técnico de la Navegación está en la tarea de consensuar con la Dirección de Informática y Comunicaciones. Lo tengo también al señor Quinteros, que es compañero de clases en esta gestión desde la Dirección de Informática y Comunicaciones, y estamos en la ganchera ahí para cuando den la voz de Aura poder materializar. Entonces, esa presentación de esta temática en particular tiene que ver con abrir el juego a que las conversaciones que siguen ahora en la clase dejen algo y que podamos ver que todos somos partícipes de esa auditoría y que desde diferentes áreas se insta a que se hurgue, se aprenda, se haga saber, porque, insisto, ese clic que por ahí alguien hace de más permite bajar algo que tenemos que encontrar el porqué para cuando nos auditen, o directamente quitarlo, o justificar y estar todos de acuerdo de lo que se está mostrando de fidedigno. Entonces, retomando la presentación, cuando hablábamos del módulo GISIS, ahora después también vamos a ver que esto es lo que nosotros vemos en la página de intranet, también está consultable en el módulo GISIS, que es ahí donde básicamente se anoticia al mundo entero de la existencia de esta relación de delegación de autoridad. Lo que les mencionaba tiene un modelo estandarizado de los convenios, ahora brevemente lo vamos a ver, y después vamos a tratar de, en este caso, ya adentrarnos en una explicación que ya mostrada la ordenanza 3 del 2015, esto va a ser necesario en dos aspectos: un diálogo o una presentación en los últimos minutos de clase. Acá tenemos, por así decirlo, el acuerdo que se puede descargar de la página de intranet, que está accesible a todos nosotros, en donde se habla del acuerdo que rige entre la Prefectura Naval Argentina y en este caso el RINA, en donde claramente a nivel de presentación, de delegación de cuestiones normativas, ya empieza a tipificar lo que se conviene, lo que se empieza a gestar entre la prefectura y la RINA en este caso, y en lo particular lo que a mí me plantea la presentación de estas cuestiones cuando hablamos de las funciones de certificación, como ahí creo que estamos por mostrar en el punto 3.2, en donde las funciones de certificación comprenden la emisión, refrendo y renovación de certificados, documentos o declaraciones de cumplimiento, y las certificaciones de aprobación de equipo y o materiales, así como la aprobación de diferentes manuales operacionales, que cuando seguimos, por así decirlo, hablando de lo que tiene que ver con la certificación de determinados documentos, es importante reconocer que este punto, el 4.1.2, habla de certificados y documentos obligatorios del buque. Cuando el buque se encuentre fuera de la jurisdicción nacional, en la fecha en que la compañía solicite la emisión o renovación de sus certificados y o documentos, la organización reconocida podrá emitir con una validez no mayor a 12 meses los certificados y o documentos de cumplimiento previstos en los instrumentos aplicables, salvo que la prefectura autorice un plazo mayor, y la parte fundamental dice: la organización reconocida podrá refrendar los certificados que ella haya emitido.
Acá, por ejemplo, nosotros le quiero mostrar, si tengo antes, a ver, perdón por la desprolijidad, quiero mostrar algo en cuanto a... acá tendría certificado, ¿será este? Sí. Este es el modelo formato de un certificado de seguridad de buque de carga. Resumiendo, es un certificado para, que autoriza a nuestros buques de bandera nacional a realizar navegación marítima internacional. En cuanto a la prefectura, la interpretación normativa, diría con este certificado que es condicente con las normas para navegación marítima internacional. Lo que quiere decir ese último párrafo que les leí, que llegado el caso, cuando este documento, para mantener su validez, tenga que tener estos reconocimientos, va a decir, por ejemplo, que acá alguien del RINA no va a poder firmar. Lo que sí va a poder suceder es que X situación amerite que cuando tenga que hacer, por así decirlo, una especie de inspección que tiene que ver con la obra viva del buque, y justo en este periodo la embarcación se encontrara fuera del alcance, ya sea por COVID que pasó en este lugar, o la carencia de acceder a esa latitud, bueno, es ahí donde van a poder encontrar un certificado como en donde ya el inicio de la palabra le dice que es de corto término, en donde la LOIS, Register of Shipping, bajo la autoridad del gobierno de la República Argentina, le va a otorgar a este mismo buque que les mostré, que estamos hablando, perdón, de... Recoleta. Entonces, a este barco, la LOIS le otorgó, por X motivos que están fundados, estando esta embarcación en Chile, un certificado de corto término que no excedió, en este caso, los 6 meses. Fue de, por así decirlo, la fecha de expedición fue allá por marzo, y en agosto ya estaba venciendo. Les soy sincero, cuando uno está en cercanía con esta gestión de certificaciones, ahí hay cosas que tenemos que pulir, porque a veces ver estos certificados que dan una especie de trazabilidad a la vida del buque no es fácil. No llegan a veces a los estamentos que debieran de llegar, y básicamente al historial y elenco en el legajo del buque. Es muy complejo a veces poder observar estos certificados que una sociedad de clasificación otorgó en nombre de nosotros. No es un dato menor, pero insisto, a mí me rompió los ojos cuando vi que la Lloyd's Register of Shipping le entregó un certificado a un barco nuestro. 1.300.000 explicaciones, pero es algo normativo adecuado a norma, que no es común verlo, lo comparto con ustedes, y luego con el devenir de las diferentes gestiones que tiene que ver, y retomando ya a las funciones que se van estipulando, por así decirlo, acá en el convenio que hay con la organización reconocida, hay diferentes ABC que están estipulados en el convenio, lo que tiene que ver con diferentes gestiones, y lo que quiero mostrarle, por ejemplo, que en el anexo 2, estamos tratando de llegar a él, cuando hablemos de la supervisión de las funciones que la prefectura delega en la OR, en el anexo 2, básicamente, ahora retomamos este cuadrito, porque esta es una pregunta que necesitamos hacernos también. En el anexo 2, en el punto 3, nos va a hablar de que la prefectura realizará una auditoría anual. Este convenio con RINA está seteado a 5 años. Entonces, desde la firma de este convenio, anualmente
la prefectura va a hacer lo que se llama una auditoría de alto nivel, en donde hay cuestiones que, cual normas ISO y otros detalles, la prefectura tiene la potestad de supervisar a las oficinas que en el país representan a RINA, y por así decirlo, es muy común que en este último tiempo recibamos pedidos de salidas a seco que fueron realizadas sobre barcazas, en donde organizaciones reconocidas en Paraguay supervisaron cascos o salidas a seco de barcazas. Es una actualidad que hay en los costos, en la función de la hidrovía, en donde presentan esta documentación claramente, a veces no teniendo en cuenta nuestro idioma. Entonces acá hay detalles que, si vamos netamente al convenio, no está un y español y eh, inglés. Entonces, como español barra inglés, hay cuestiones que hasta en la reconfiguración de lo que se firma con los convenios, tienen que ser hasta a veces taxativos, si bien el idioma inglés es uno de los idiomas formales de SOLAS, el español también lo es. Entonces, hay detalles en donde nuestros analistas, luego cuando reciben estos reportes, tienen que efectuar pedidos formales en donde no solo después el RINA deba reconocer y decir que la persona que actúa en nombre de ellos es realmente un representante de RINA, como vemos en esta simple constancia, y también traducen, y a veces, por ejemplo, lo que están traduciendo es un simple googleo, en donde cuando hablamos de, por ejemplo, lugar de la inspección, nos traducen como lugar de la encuesta, porque es como que el inglés que traducen en cuanto a survey, en vez de ser la interpretación técnica normativa. Entonces, por ahí hay cuestiones que no harían a un diálogo si no estamos en la temática, como que, bueno, por una traducción de una palabra, hay un convenio, hay detalles que en el día a día necesitan ser pulidos. Entonces por eso a veces el involucrarse o estar sabiendo de que hay detalles que nosotros tenemos que supervisar a quienes actúan a nuestro nombre, es algo que nos atañe a todos. No solo a los que están específicamente en determinada materia. Y ya tratando de cerrar la presentación de hoy, les muestro, después sí tengo una pregunta del señor Borro, creo, y después del señor Valenzuela, pero me gustaría que sea sobre el final, mostrar que la vida de esta ordenanza del 2015, que tiene que ver con la incorporación por convenio, por así decirlo, de buques en la matrícula nacional, va a generar en el área técnica estas especies de memorando, en los cuales se le está dando determinado X cantidad de plazo para poder finalizar con determinados requisitos, que quieren decir que todo lo que fue presentando la sociedad, en este caso, por ejemplo, les puedo mostrar acá la página 27, en donde en estos libros de inspecciones técnicas, que fueron parte de lo que charlamos en clases anteriores, el inspector que signante es del Buró Verita. Entonces después vamos a estar viendo que ese análisis de la documentación presentada, en donde el analista del área de construcción naval, por ejemplo, le va a estar observando la presentación de determinados inspecciones que se realizaron en cuanto a documentos en este caso, RINA, o una sociedad de clasificación encuadrada dentro de los del convenio de la prefectura. Entonces acá podemos ver que en este caso, perdón, me corrijo, era el Buró Veritas. Estos documentos son internalización de documentación que por formato de nuestras normativas
la sociedad de clasificación empiece a internalizar y decir, bueno, a este lugar en particular la prefectura no estuvo, pero yo soy del Buró Verita, estoy viendo y usando el formulario, estoy avalando todo este texto que veíamos, lo podemos ver materializado acá como en pantalla, en el material crudo, en lo que realmente va a avalar que ese sello del Buró Verita, esa firma que después sea interpretada por analistas de la institución, que tenga que ver con formularios que muchos de ustedes día a día trabajan. Vean que también las sociedades de clasificación a las cuales la prefectura les delegó esta función también lo están haciendo, para que no nos sorprenda en esa gestión de observar si efectivamente el convenio se aplica. Y para ya poder resumir e integrar al objetivo de cuán amplio es toda esta temática, desde qué diferentes aristas se puede controlar, volvemos al viejo y querido módulo GISIS, y es acá donde también puede ser uno de los puntos que puedan tratar en el trabajo práctico sobre el perfil marítimo del país. Cuando nosotros hablamos de organizaciones reconocidas, ahí cuando podemos revalidar que si se cumple o no se cumple la última arista, por así decirlo, que tiene que ver este código, que tiene que ver con el anoticiar a la Organización Marítima Internacional y al mundo entero de cuáles son las organizaciones reconocidas, las cuales la administración, en este caso la República Argentina, ha reconocido. Entonces ahí vemos una consonancia, y como les decía, efectivamente la fecha de actualización de los convenios, el RINA es el último de ellos. Y bueno, creo que a grandes rasgos la intención de la clase era en cuanto a presentar el rol de las sociedades de clasificación, mostrar el código en sí, y después tratar de charlar por arriba lo que es el certificado, lo que es la vida intra institución, de cómo llega a técnica de la navegación en cuanto al cumplimiento de una ordenanza, cómo desde los inspectores se analiza o se da plazos para la presentación absoluta de lo que realmente sea un cumplimiento de normativa nacional, para luego el otorgamiento de un certificado, ya sea de seguridad de la navegación en cuanto a la navegación nacional, o como le mostrara uno internacional, y llegado el caso, ya que ese buque de navegación internacional tuviera un X inconveniente por el cual no está presente la convalidación de un inspector de la Prefectura Naval Argentina, como la sociedad de clasificación, sin convalidar ese certificado emitido por la prefectura, va a tener la potestad de otorgar un certificado en nombre de la Argentina. Esa es la intención de la explicación de la última parte de la unidad número 2. Perdón si fui muy extenso en la presentación, o por ahí toqué muy por arriba algunos temas, pero la intención era que le dedicáramos una clase a una temática que nos debería de convocar, no importa desde qué lugar estemos, y es algo que más temprano que tarde vamos a estar siendo inspeccionados de cómo lo llevamos adelante. Y creo que tenía dos preguntas, una del señor Borro y otra del señor Valenzuela. Si las respondí o no, los escucho. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo anda, don Valenzuela? Bien, señor. Claro, una consulta nada más con respecto, era muy interesante lo que usted estaba comentando referente a las organizaciones reconocidas. Pero usted había mencionado respecto a que se han hecho auditorías en forma anual, ¿no?
Mi pregunta es a nivel prefectura, ¿quién se encarga de esas auditorías? Muy buena pregunta, don Valenzuela. Cuando veíamos el organigrama de la prefectura, ahí veíamos el Departamento de Gestión de Calidad. Mencioné la gestión o participación en ese lugar del prefecto general de Jesús. Ahí hay determinadas cuestiones que por convenio son puestos como puntos focales que después son delegados, y puedo decirle que hasta compañeros nuestros de acá de la cursada han ido a inspeccionar las organizaciones reconocidas. Entonces, bajando a tierra, Auditar. exacto, perdón, van a auditar, como es la palabra técnica apropiada, la realizan personal de la prefectura, y con el reconocimiento de que hay una virtualidad necesaria en determinadas cuestiones novedosas, y otras ya hasta plasmadas con anticipación, pero es personal en un principio de la Dirección de Policía, Seguridad y la Navegación, designado por el área correspondiente, en conocimiento de nombre y apellido. Te puedo decir que hasta el retirado recién, el subprefecto Emanuel Lagnó, no sé si lo llegaste a conocer, Sí, sí lo era conozco. uno de los que a igualdad de edad nuestra estaba inspeccionándola. Entonces, como yo, para materializarte un nombre en particular. Muchas gracias, señor. Señor Kieferlin, algo que usted quisiera compartir aparte de lo mencionado, porque su experiencia por ahí es algo que desearía, si nos quiere brindar para un Sí, cierre. gracias. En términos de auditor de OMI, cada vez que vamos a un estado, o mejor dicho, a auditar una administración marítima de un estado, se hace mucho hincapié justamente en el cumplimiento, porque hay muchos países que han delegado sus funciones en, organizaciones reconocidas que no tienen tanto nombre, digamos, ¿sí? Nosotros tenemos la ventaja de tener un prestigio institucional, de tener una trayectoria internacional, y nos hemos dado el lujo de acordar esos beneficios a, digamos, organizaciones que tienen una presencia internacional fuerte. No sucede en todos los países, y a veces vamos a ver que determinadas banderas delegan su función o sus responsabilidades a organizaciones reconocidas con poco nombre, o no sé si está bien llamarlo poco nombre, pero al menos con poco prestigio. Por ejemplo, la Sociedad Andina de Clasificación. Y así hay un montón en el mercado. ¿Sí? Nosotros desde siempre hemos estudiado, hemos hablado de 7 u 8 que son las más representativas en todo el mundo, pero hay muchísimas, sobre todo en Sudamérica, que están dadas por ex navales, ex funcionarios de capitanías de puertos de algún estado que tienen cierta experiencia y hacen o llevan adelante estas tareas. Y ahí habitualmente la Organización Marítima Internacional quiere poner el ojo justamente en lo que vos decías al principio, es que qué es lo que se acuerda, cuáles son las responsabilidades. Y ahí, por ejemplo, una de las fallas más comunes es ver la comunicación del compendio de toda la normativa implantada por mí y qué es lo que le delegamos a ello, y al revés, la retroalimentación que hay. Y hay muchas fallas. Ahí nosotros tenemos grandes ventajas porque también tenemos una rica trayectoria institucional y la buena práctica de implantar normas permanentemente. Entonces, llevar adelante un proceso de auditoría a una OR es relativamente sencillo en términos prácticos, porque los acuerdos que se han logrado, y lo podemos ver particularmente en cada uno de ellos, están bastante bien logrados, digamos, con lo cual
es una experiencia, digamos, que imprime una dinámica con bastantes certezas, digamos, ¿sí? Entonces, a la luz de la experiencia que uno tiene de haber recorrido algunos países de América haciendo estas auditorías por parte de OMI, vemos grandes desvíos justamente en el cumplimiento de estas tareas. Y un único aporte, capaz que muchos de ustedes lo saben, pero no es lo mismo emplear el término inspeccionar que auditar, ¿sí? El término de auditoría está acotado a la capacidad que tiene el funcionario de tomar determinados elementos de manera aleatoria y realizar un muestreo respecto del grado de cumplimiento de lo acordado, ¿sí? Contrastado con un sistema de gestión, contrastado con un sistema de implantación de normas. Cuando llevamos adelante una tarea de inspección, como nuestra experiencia habitual de inspección de buques, es un proceso mucho más detallado, mucho más minucioso. Por lo tanto, no es de extrañarse que un proceso de auditoría sea un poco más corto en tiempo que un proceso de inspección. Y esto es importante aclararlo porque los niveles de responsabilidad entre un inspector y un auditor son totalmente distintos. Aparte, el proceso de auditoría siempre viene acompañado, si hay un desvío o si se ha detectado una observación, un desvío, está acompañado de un proceso de mejora, es decir, que hay un plan de acciones de medidas correctivas para subsanar ese desvío y acomodarse al cumplimiento de la regla. Con lo cual, eso se hace en determinado tiempo que estipula el propio auditado, ¿sí? En cuanto al proceso de inspección, normalmente hay una obligatoriedad que culmina o con algún tipo de sanción o con algún tipo de demora, como por ejemplo el proceso de obtención de un certificado de seguridad en la navegación. Entonces, los resultados de los desvíos o de los hallazgos de un proceso de auditoría versus un proceso de inspección son distintos al final. El postre de esto tiene connotaciones distintas, ¿sí? Eso también es importante a la luz de diferenciar ambas actividades que son parecidas, pero no son lo mismo. Gracias, Mauricio. Gracias, sin dudas era el objetivo de pulir ahí cuando corrigió la expresión de auditoría e inspección. Claramente es también el objetivo fundamental del posgrado, es ese, saber que hay determinada terminología que ante los ojos de los expertos va a demostrar que le pifiamos el concepto. Entonces, animarnos a ser corregidos y aceptar que la terminología hasta va a cuidarnos en cuanto al alcance de nuestra función es algo que se agradece. Así que nuevamente agradecido, señor Kieferly, por la corrección de la terminología que queda también para todos los cursantes. Paso lista de quienes tomé presente y creería que ya agradeciendo lo que dijo el señor ahí también López, que no es conveniente confundir esa terminología, y agradecido también al señor López con el comentario respecto a la diferenciación terminológica. Presentes, entonces, señora Acosta, señor Almar, señor Alvarenga, señor Apablaza, señor Ábalos, señor Borro Mauro, señor Borro Juan Pablo, señora Cabrera, señor Catafi, señor Correa, señor de Bayux, señor Duarte Arredondo, señor Gauna, señora Jiménez, señor Gómez Manuel Alejandro, señor González Gustavo Marcelo, señor González Jonathan, señor Erlein, señor Iglesias Javier Alejandro, señor Iglesias Pedro, señor Impolino, señor Kieferly, señor Lestani, señor López Luis Oscar, señor Luna, señor Marino Sosa, señor Martínez Miguel Ángel, señor Morano Maximiliano Héctor Daniel, señor Nievas Chocobar, señora Prudencio, señor Quinteros, señor Reskein, señor Romero, señor
Ruiz Víctor Daniel, señor Simonelli, señor Solís, señor Spread, señor Valenzuela, señor Viana, señor Villarreal, señor Yurip Dubiet, señora Sager, señor Zapa, señora Saracho, señor Sayas, señor Salinas, señora Bus, no lo había mencionado, lo tengo también presente, perdón. Y si me restó alguien más de mencionar. Buenas tardes, profesor. Sí, prefecto Esquivel, presente. Bien, señor. Disculpe, no había tomado. Ahora sí, puesto el presente. Disculpe, no lo leí. Muy bien. No hay problema, por favor, gracias. Agradecidos entonces por la participación, las consultas. Y si quieren realizar alguna pregunta sobre trabajo práctico, lo hacen en este momento o durante la semana o al inicio de la próxima clase. Insisto, ya hay compañeros que han enviado el mismo, han tenido una devolución y creo que buena nota sobre todo. Así que agradecidos con quienes ya se lo han sacado de encima. Y si no tienen... Muy bien premiados los valientes, muy bien. Tal cual, tal cual. Así que agradecido y que tengan buenas tardes. Si no hay otra consulta, agradecido por la participación.